Punto. Odio almohadilla 5. Liquidez. Los autores de muchas reseñas advierten a sus lectores. Comprar un VB Passat CC es fácil, pero luego venderlo, no es nada fácil. Y todo parece ir bien. Literalmente a todos, sin excepción, les gusta la apariencia, la marca es decente, el auto es muy alemán, y se conduce muy bien. Pero vamos, el mercado no tiene ninguna liquidez, a menos que, por supuesto, el precio no es inferior al mínimo. Una vez, lo puse a la venta por curiosidad. Ni una sola llamada en 2 meses. Los propietarios discuten activamente las causas de este fenómeno, pero no han podido llegar a una conclusión común. Algunos creen que se trata de la familia de motores turbo TSI, que son bastante fáciles de desportillar. Esto por supuesto es una gran tentación. Meterse en grandes matones sin luchar, en el sentido de conseguir un coche rápido a un precio relativamente bajo. Sin embargo, un aumento importante de potencia y par, afecta inevitablemente la vida útil de la transmisión. Además, un impulso importante requiere cambios en el sistema de frenos, el intercooler, el escape, la turbina, la configuración de la suspensión, al final. Por eso la gente escribe que no tiene sentido comprar este tipo de coches en el mercado de repuestos, y que sería una opción obvia, desperdicio de dinero. Algunos piensan que se trata de la crisis y del hecho de que la gente simplemente no tiene dinero. Otros ven la raíz de todos los males en la falta de fiabilidad inicial de la caja de cambios DSG-7. De una forma u otra, todavía es necesario tener en cuenta la liquidez no muy elevada del Passat CC. Por otro lado, lo que complica la vida del vendedor mejora inevitablemente la posición del comprador. Amor almohadilla 5. Diseño. El Volkswagen Passat CC, también conocido como Volkswagen CC, o popularmente conocido como Fly, es uno de esos coches cuyo aspecto gusta absolutamente a todo el mundo. De hecho, incluso los críticos y los que odian el modelo, y los hay, pasan mucho tiempo enumerando deficiencias reales o imaginarias en sus revisiones. Dicen que el motor es francamente débil, y la caja de cambios DSG-7 es un asesino de la imagen de la marca. Pero siempre admiten que en apariencia, el coche es muy amenazador y hermoso. Y aquellos a quienes les gustó el coche no se avergüenzan de recibir epítetos entusiastas. La mejor apariencia de su clase. Ni por un solo día perdí la sensación de que me gustaba. A los propietarios les gusta que el modelo todavía hoy llame la atención, y parezca bastante moderno. A pesar del año el coche parece muy moderno, no se pierde en el tráfico y llama la atención. El aspecto es muy agradable, en las regiones no se dan vueltas sin más. Las ventanas sin marcos son un verdadero estilo. De hecho, este tipo de afirmaciones se pueden encontrar en casi una de cada 2 reseñas. Constantemente te encuentras con historias sobre cómo una persona fue a un concesionario de automóviles para comprar un automóvil completamente diferente. Pero vio un Passat CC. Literalmente se enamoró a primera vista y lo compró. En general, como escribió el autor de una de las reseñas, SS no se puede elegir por la razón. Hay que enamorarse de él y comprarlo solo por su forma. En cualquier caso, durante el rediseño, Oliver Stefani, que trabajó directamente bajo la dirección de Walter de Silva, corrigió todos los errores de la era Gunac. Los ojos hinchados de los faros, y el poderoso escudo de la parrilla del radiador, eran cosa del pasado. En total conformidad con el estilo corporativo, los faros adquirieron contornos ligeramente angulares, el revestimiento del radiador se estiró, y el automóvil adquirió el máximo parecido con el buque insignia, y no muy conocido en nuestro país, Volkswagen Phaeton, y con la versión posterior al segundo lavado de cara. Odio almohadilla 4, pintura y aislamiento acústico deficientes. Hay que decir que en cuanto a la calidad de la pintura y del aislamiento acústico, las opiniones de los propietarios difieren radicalmente. Por ejemplo, en algunas reseñas los autores escriben: la pintura está en perfecto estado, la capa de pintura es muy gruesa, al menos 140 a 170 micras, e incluso después de años el coche está como nuevo, no hay rastros de corrosión incipiente ni pintura hinchada. Es cierto que aclaran que desde 2012, la carrocería prácticamente no tiene problemas de corrosión, solo si se cuida bien el coche. Me cuidé más que bien, lavándome constantemente, cada año revestimientos, cristales líquidos, cerámicas, hidrófobos, etc. Y otros se quejan, y de forma muy dura. Esto es por ejemplo lo que escribe sobre su coche el propietario, que nunca ha tenido un solo accidente. La pintura empezó a hincharse en las molduras de las puertas traseras y en la parte inferior de las puertas traseras en el interior.
Tras una inspección cuidadosa, descubrí hinchazón de la pintura alrededor de las bisagras de las cerraduras, en las aberturas de las puertas traseras y en las luces de la tapa del maletero. Cuando decidí limpiar estos lugares y arrancar las molduras, me quedé simplemente asombrado. Los agujeros pasantes estaban podridos. Y no está solo en su sufrimiento. Pero debemos admitir que todavía hay menos quejas sobre la calidad del metal. Constantemente aparecen astillas en la pintura después del recorrido, pero incluso si no se retoca la pintura, no aparece óxido. Los propietarios también difieren en sus valoraciones sobre el aislamiento acústico. Algunas personas piensan que el aislamiento acústico es excelente, que es de alto nivel, y que todo es simplemente súper, en el coche hay silencio. Pero otros se quejan. Me pareció bastante ruidoso. El aislamiento acústico no es tan bueno. Aunque esto se puede arreglar, los arcos hacen ruido y el coche inmediatamente se vuelve notablemente más silencioso. Pero los propietarios consideran que las ventanillas laterales sin marco son la principal fuente de ruido aerodinámico a alta velocidad. Amor almohadilla 4. Materiales interiores y comodidad. Sobre este tema, las opiniones de los propietarios también difieren bastante. Algunas personas piensan que el interior del SS es muy regular. El interior es antiguo, el plástico, excepto la parte superior, es como en un polo. El interior, es decir, su sencillez, incluso desalentó un poco a la hora de comprarlo. Pero, para ser justos, hay muy pocas declaraciones de este tipo. Los propietarios no hablan en absoluto de ergonomía, simplemente la dan por sentado y dicen que todo es cómodo. Pero, ¿cómo podría ser de otra manera? Solo que notarán que los asientos son muy cómodos, y que después de usarlos no le duele la espalda, y no se le adormecen las piernas. Y el espacio en la cabina les parece suficiente. 5 personas se sienten bastante cómodas, excepto los pasajeros altos de la segunda fila, cuyas cabezas quedan presionadas por el techo bajo. Algunos, sin embargo, creen que el espacio interior todavía es demasiado pequeño, pero siempre hay alguien que se opone. ¿Quién dice que el interior es pequeño? No sé vosotros, pero nosotros viajamos en coche en familia y todo está bien. El niño mayor, 7 años, no llega con las piernas hacia atrás. Y, bueno, atrás se sientan solo los niños. La única queja se refiere al acceso al asiento del conductor, pero esto solo lo expresan los conductores muy disciplinados, que también padecen problemas médicos en la espalda y la zona lumbar. Pero para estos pacientes existe la opción de un masajeador incorporado. Un asiento de conductor con masaje es muy conveniente para la fatiga o el dolor lumbar. Un masaje suave y que no distraiga te permitirá conducir durante mucho tiempo. Pero en una gran cantidad de reseñas se pueden encontrar elogios tanto para el interior en su conjunto como para los materiales de acabado utilizados. Interior de muy alta calidad. Acabado interior hecho de materiales de alta calidad. Interior con bonito cuero y buena calidad. Pero, sobre todo, los propietarios están satisfechos con la alta resistencia al desgaste tanto del cuero como de otros materiales de acabado. El interior parece nuevo después de 115.000 kilómetros. El cuero es de buena calidad. Creo que seguirá estando en buenas condiciones. La calidad del acabado es del más alto nivel. Todo es resistente al desgaste. Una vez más, con un cuidado regular, no hubo ni un solo rasguño en mis asientos de trapo. El interior estaba como nuevo en 10 años. Odio almohadilla 3. Problemas invernales. Capacidad para cruzar el país, ventanas, techo corredizo. En cuanto a la capacidad de cross country, sus autores, por regla general, no escriben nada sobre esto directamente en las reseñas. En el peor de los casos escriben algo como: esto no es un jeep, no se puede conducir sobre nieve de 1 metro de largo, o la distancia al suelo es baja, tengo miedo de los bordillos como el fuego. Pero en la lista de deficiencias, 8 de cada 10 autores seguramente indicarán esta misma capacidad de cross country. Está claro que no se refieren a la capacidad de superar pantanos, conducir por surcos madereros, o asaltar campos recién arados. Estamos hablando de capacidad de cross country puramente urbana, la capacidad de subirse a la acera, salir de un estacionamiento cubierto de nieve. No es casualidad que muchos limiten el periodo de funcionamiento a las estaciones cálidas. Pero en invierno, algunas características de diseño del automóvil también se hacen sentir. En primer lugar, las ventanas sin marco que se congelan en las juntas, y no permiten que las puertas se abran. Malditas bandas elásticas se congelan en las ventanas en invierno. Un coupé, ¿eso es qué es? Hay varias formas de combatir este flagelo. La más sencilla es tener a mano una tarjeta de crédito de plástico, cuya esquina hay que pasar entre el cristal y la goma elástica.
La segunda forma es instalar una alarma con arranque automático. Calienta el coche antes de partir y todo vuelve rápidamente a la normalidad. Algunos propietarios creen que es muy útil lubricar las juntas de goma con silicona, pero también hay quienes desaprueban activamente este método. No untamos ninguna porquería como lubricante en las juntas, si lo untas se acumulará incluso más suciedad. En cualquier caso, en invierno los propietarios de un Volkswagen CC tienen que salir temprano de casa para hacer ejercicio con una tarjeta de crédito o calentar el coche arrancado a distancia. Pero los problemas invernales no se limitan a la congelación del vidrio. Hay quejas sobre el mal concebido accionamiento eléctrico para abrir la tapa del depósito de gasolina. En climas fríos, especialmente después del lavado, se debe soplar completamente o dejar el automóvil en un lugar cálido. Hubo casos, y no solo yo, en los que, después de una helada severa, la trampilla no se abrió después de presionar el botón. Al mismo tiempo, se activa el mecanismo, la varilla vuela desde el accionamiento hasta la trampilla, y al final, se desmonta el revestimiento del maletero, y se ajusta la varilla, en el mejor de los casos, o se sustituye el accionamiento eléctrico, en el peor de los casos. En algunos ejemplos, en invierno, los materiales del revestimiento comienzan a crujir desesperadamente. Cruje. Y no solo cruje, sino peor que nuestras latas. Y no le crean a nadie que afirme lo contrario. En invierno, un interior sin calefacción suele ser un desastre, por lo que hay que hacer ruido y aplicar antichirridos. Bueno, en caso de heladas severas, los puntales comienzan a golpear, pero luego se calientan mientras conduce y todo vuelve a la normalidad. Amor almohadilla 3. Tronco. Bueno, muchos autores de reseñas enumeran el maletero espacioso como una de las ventajas del modelo. De hecho, 540 litros no es nada pequeño, pero también es importante que externamente el maletero no parezca tan grande, y el modelo en sí tiene fama de, no un coche familiar, sino un coche para el alma. Quizás por eso los autores de tantas reseñas hablan con cierto detalle sobre el baúl. El baúl resultó ser una sorpresa, eso es lo que no esperaba. El cochecito para bebés cabe sin quitar las ruedas, y puedes meter 3 bolsas más de compra, además malla, ganchos, etc. Dan buenos bonos. Bueno, las expresiones, simplemente enorme, realmente enorme, y sorprendentemente enorme, relacionadas con el tamaño del maletero, se pueden encontrar en una buena mitad de las reseñas. Odio almohadilla 2. Costo de mantenimiento. No existe ningún acuerdo en la comunidad de propietarios sobre este tema. Para empezar, muchas personas expresan su descontento con la potencia oficialmente declarada de 152 caballos de fuerza. Bueno, es cierto, si hubiera exactamente 150 caballos, la tasa impositiva sería de 35 rublos por caballo de fuerza, y 2 caballos, que son absolutamente imperceptibles en la vida real, aumentan esta tasa. Y luego sería mejor tener un motor inicialmente potenciado a 170 caballos de fuerza. El impuesto anual en Moscú sería de 7.650, en lugar de 6.840 rublos por año, pero con un aumento notable en la dinámica no sería tan ofensivo. Hasta cierto punto, estos agravios no se compensan con la tarifa más alta del seguro a todo riesgo. Ni siquiera probé un Camry nuevo hasta que descubrí cuánto cuesta el seguro a todo riesgo. Salió alrededor de 120.000 rublos por comparación. Para las SS, aproximadamente el mismo costo. 2 veces menos, 62.000 kopecks. En cuanto al mantenimiento en sí, los propietarios estiman su coste de forma muy diferente. Algunas personas piensan que están satisfechas con todo. Y, lo más importante, el servicio y los consumibles son mucho más baratos en comparación con los Mercs y Audis, y el placer de conducir es casi el mismo. En general, si quieres conducir dinámicamente, prepárate para pagar por ello. Otros señalan que el mantenimiento no es muy barato. Pero una vez cada 15.000 kilómetros, esto no es crítico. Pero hay un problema. Todas las conversaciones sobre la confiabilidad del SS terminan inevitablemente con una recomendación para reducir el intervalo de servicio a 6 a 7.000. Y solo en este caso se puede contar con una vida larga y feliz para el automóvil. Una vez más, en su estilo y espíritu, el Volkswagen CC es un coche juvenil, e incluso los jóvenes ricos no suelen presumir de tener una billetera sin fondo. Como resultado, los propietarios señalan en las revisiones. Para aquellos que cambian de autos como Volkswagen Polo o Solaris, los costos de mantenimiento del SS pueden parecer mucho más altos y el auto mucho más delicado. Amor almohadilla 2. Rentabilidad. Pero al evaluar la eficiencia del Volkswagen CC, no hay discrepancias especiales.
al menos el orden de los números dados por los propietarios, es prácticamente el mismo. Según ellos, en verano en la ciudad el consumo rara vez supera los 10 leta/da 100 kilómetros, y más a menudo oscila alrededor del número 8. El consumo en la ciudad es de 7 a 8 litros. El consumo de gasolina en la ciudad no supera los 8 litros, lo cual es muy agradable. En la carretera, la imagen es pura chocolate. El consumo de gasolina en la carretera a 90 a 100 km por hora es de 5,9 ELA/100 km, a 110 a 120 km por hora 6,5-7. Al circular por carretera con control de crucero a velocidad de crucero, el consumo medio no supera los 6,5 litros a los 100 km. El recorrido es de 5 a 7,5 litros dependiendo del límite de velocidad. Está claro que en invierno, con los inevitables largos calentamientos, el consumo aumenta notablemente y puede llegar hasta los 13 litros cada 100 kilómetros. Pero, en esencia, esto no da tanto miedo. Todas las cifras anteriores se refieren a versiones con motor 1,8 TSI de 152 caballos. Los propietarios de coches de 210 caballos con motor turbo de gasolina de 2 litros también están satisfechos. Se conduce de forma muy económica, 6,5 ELA/100 km en carretera, 10,2 litros/100 km en ciudad. Y está claro que los pocos propietarios de coches diésel se preocupan aún menos por el consumo. El consumo de combustible en ciclo combinado durante la conducción activa es de unos 6,3 litros de diésel por 100. Odio almohadilla 1. Fiabilidad. Cadena de distribución. Eléctrico. DSG. Las principales quejas de los propietarios de Volkswagen Passat CC están relacionadas con la fiabilidad de este modelo. No se puede elogiar su confiabilidad. Volkswagen ha pensado en cada detalle comercialmente, por lo que no importa cuánto se repare el automóvil, todavía cuesta 70.000 y nuevamente algún tipo de reparación, se queja uno de los propietarios. Todos estos autos son por 2 años. No en vano la garantía que tienen es de 2 años sin limitación de kilometraje. Así que puedes conservarlo durante 2 años, exprimirlo todo, y luego dejar que el próximo propietario ayude a los centros de servicio de automóviles y a los fabricantes de repuestos a enriquecerse. En consecuencia, al comprar un CC en el mercado secundario, el riesgo de encontrarse con una copia tan desgastada es bastante alto. Esto es lo que escribe el propietario que realizó una compra tan fallida. En 2 años y 70.000 kilómetros, en total, 130.000 kilómetros, cambié la turbina, instalé una caja de cambios por contrato, reparé la culata, reemplacé las palancas delanteras y los puntales completos, puntales estabilizadores, pinzas delanteras, discos de freno, cremallera de dirección, elevalunas eléctricos delanteros izquierdo y trasero derecho, unidad de control de clima, altavoz delantero, y todo esto, sin contar mantenimiento programado. Están esperando en fila, reemplazando el grupo de pistones, pulir o reemplazar la óptica del cabezal, reparar el freno de mano, reemplazar el sensor de nivel de combustible, reemplazar los sensores de estacionamiento defectuosos. El asiento del conductor con calefacción no funciona, revisó el fusible. No es de extrañar que los autores de las reseñas aconsejen inspeccionar el coche con especial atención al comprarlo. Los coches fabricados en 2012 deben revisarse con especial atención. El hecho es que los coches anteriores al rediseño tenían muchas deficiencias bastante críticas. Estaban muy caracterizados por la quema de aceite, cuyo problema no se pudo solucionar con la descoquización, solo ayudó una revisión general. Y los saltos de la cadena de distribución, por lo que se recomendó reemplazar la cadena junto con el tensor a un kilometraje de 90.000 kilómetros, e inspeccionar el estado del tensor en cada mantenimiento. Formalmente, los automóviles producidos en 2012 ya son automóviles rediseñados con una carrocería nueva, pero durante el año continuaron instalando componentes y conjuntos del stock antiguo. Y solo desde 2013, todos los Volkswagen CC recibieron motores que estaban equipados con nuevos pistones, con orificios de drenaje adicionales, nuevos captadores de aceite. Todo esto esencialmente resolvió el problema de las fugas de aceite, así como un nuevo tipo de tensor de cadena, que tiene una diferente forma geométrica y mayor número de dientes en el propio tensor y protección contra salto de cadena en la parte superior de la tapa. En cualquier caso, en muchas revisiones se recomienda reducir el intervalo de servicio de los 15.000 kilómetros prescritos a 5 a 7.000. Dicen,
Solo esto puede ser la clave para una conservación más o menos estable de los motores turbo de gasolina alemanes durante bastante tiempo. Mucho tiempo. Otro grupo de problemas está relacionado con el funcionamiento de la caja DSG-7. Estos problemas no se resolvieron ni siquiera después de 2013. Y aquí muchos propietarios consideran que el reemplazo regular de los embragues es un precio adecuado por la eficiencia y la buena dinámica. En promedio, durante la conducción dinámica, el embrague se desgasta entre 30 y 40.000 km. Los funcionarios lo cambian sin problemas. Considérelo un consumible. El mecatrónico recorre entre 80 y 120.000 kilómetros. Lo considero un indicador absolutamente normal. Pero aquí vale la pena considerar que los fanáticos del chipping pueden encontrarse con una muerte prematura tanto del embrague DSG-7 como de la mecatrónica. Chicos, no chipeen el 1,8, todo se mata y muy rápido. Tengo suerte de que no fuera mecatrónica. Con un chip de motor con DSG-7, prepárate para que la vida útil de la caja se reduzca en proporción directa. Después de la épica desaparición del DSG-7, un DSG-6 se estrelló contra mi coche. El caso es que con el chip tuning, el par máximo del motor aumenta a 300 a 330 metros Newton, y el DSG-7 no puede manejar fácilmente más de 250 metros Newton. Además, si reemplazar un embrague solía costar entre 15 y 25 miles de dólares, y podría considerarse un evento bastante económico, entonces, solo podemos adivinar cuánto costará dicha reparación hoy, y da miedo incluso pensar en la mecatrónica. En cualquier caso, el propietario de un automóvil con DSG-7, incluso sin chip tuning, debe seguir una serie de reglas. Simplemente no conducir el automóvil, activar el modo deportivo en los atascos, o cambiar al control manual para que la caja de cambios no funcione. No saltes constantemente de primera a segunda y viceversa, no patines. Si te quedas atascado, es mejor esperar ayuda y también evitar remolcar. Pero si todavía estás preocupado, busca un coche con motor manual o de 2 litros y DSG-6. Sin embargo, la mecánica no puede protegerlo completamente de los problemas. Aquí, por ejemplo, está la siguiente historia. Kilometraje unos 75.000 kilómetros, transmisión manual. El volante se rompió, lo que también provocó la necesidad de reemplazar el kit de embrague. Repito, a 75.000 kilómetros. Con todo esto, soy un conductor completamente tranquilo y cuidadoso, todo el mantenimiento se realizó de manera oportuna y exclusivamente en el servicio del concesionario. Y este no es un Polo, sino un coche bastante decente, aparentemente de clase media. Otro grupo de problemas está relacionado con cuestiones eléctricas, principalmente la falla del mazo de cables en el maletero, la llamada trenza. Debido a las peculiaridades de la geometría de apertura de la tapa del maletero, el mazo de cables que pasa por debajo del revestimiento puede deshilacharse. Esto puede manifestarse en un funcionamiento inestable del equipo de iluminación trasera, y en el hecho de que la imagen de la cámara de visión trasera comienza a desaparecer. Como regla general, los problemas comienzan después de recorrer unos 100.000 kilómetros. En la mayoría de los casos, el problema debe resolverse reemplazando todo el arnés, y uno de los artesanos lo hace solo, reforzándolo con aislamiento adicional y aumentando la longitud del arnés. Dicen que ayuda. En cuanto a la fiabilidad de la suspensión, tampoco despierta mucho entusiasmo. Algunas personas piensan que una revisión completa de la suspensión a 90.000 es absolutamente normal, y algunos creen que la suspensión es el principal inconveniente del Volkswagen CC, ya que resulta molesta por su holgura. Lo compré, recorrí 1.500 kilómetros y reemplacé los puntales estabilizadores delanteros. Luego, la suspensión costó otros 40.000 y casi todos murieron. Delante, reemplazo de bloques silenciosos, delanteros y traseros por reforzados, puntales, soportes. Trasero, puntales y bieletas estabilizadoras. La calidad de las piezas de repuesto es un tema aparte, por eso la suspensión sigue poniéndome nervioso. Y en general, según los propietarios, la raíz del problema es que la suspensión está diseñada para carreteras europeas sin problemas. Sobre buen asfalto dura mucho tiempo, pero con nosotros, hay amor almohadilla 1, dinámica y manejo en la pista. Ya hemos hablado del diseño, la calidad del interior, el maletero espacioso y la eficiencia, pero aún así, las principales ventajas del Volkswagen CC residen en el plano del placer que proporciona al propietario conducir este coche. El coche solo transmite emociones positivas. El aspecto, la dinámica
cómo se mantiene en la carretera con la alineación negativa de las ruedas traseras, cómo presiona contra el suelo a velocidades de más de 100 km por hora debido a las características aerodinámicas de la carrocería. Viento lateral, ¿qué es eso? El cambio de marchas y la aceleración de la turbina son estables. El motor tira constantemente a cualquier velocidad y acelera con mucha alma. Y en este complejo es difícil separar una dinámica bastante decente incluso sin ningún problema, del manejo estándar. El manejo, la marcha en sí y el manejo son ideales, o casi ideales, en mi opinión puramente personal. Aunque por supuesto, hay quienes categóricamente no están satisfechos con la dinámica sin chip tuning. Antes del chip tuning, conducía como una chatarra aburrida, el modo Sport a bajas velocidades se convertía en un rugido del motor, y un aumento de velocidad, combinado con un resultado de aceleración desagradable. Pero todavía no hay muchos de esos snobs de la velocidad. Es cierto que la capacidad de control se consigue a costa de una buena rigidez de la suspensión. El coche es bastante rígido, se nota mucho en los baches pequeños, pero al mismo tiempo te sientes muy seguro a altas velocidades en la pista. Es mejor considerar el coche principalmente como un coche de pista. Aquí se siente completamente como en casa. Los propietarios lo notan y lo utilizan activamente. La pista es el elemento de este coche. 120 en crucero, suave, cómodo, y puedes recorrer cualquier pista con facilidad. Viajé por todo el Cáucaso y media Europa. Vas y te diviertes, sin estrés ni fatiga. Lo único que molesta un poco a los propietarios son los pilares agruesos y fuertemente inclinados, que limitan la visibilidad. Pero esto no puede reducir significativamente las emociones que transmite el Volkswagen Passat CC. En la autopista M11, o en la carretera de circunvalación de Moscú, la densidad del tráfico es baja. Hemos dejado atrás un duro día de trabajo. Pisas el acelerador y sientes que la adrenalina se despierta en ti, aunque el CC no sea un coche deportivo. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en